Muy buenas tardes con todos los presentes nuevamente. Espero que ustedes, sus familias y compañeros de trabajo se encuentren en buena salud. Mi nombre es José Brusones, soy el coordinador de marketing del Grupo Tecnológico OnePoint. Lamentamos los inconvenientes de conectividad que complicaron la realización de nuestro webinar en el mes de julio. Sin embargo, en nombre de todos los que formamos el Grupo Tecnológico, agradecemos a ustedes por su participación y presencia en este webinar, el cual ha sido posible gracias a sus votaciones para elegir los temas principales para tratar el día de hoy. Agradecemos asimismo a las organizaciones de talla mundial que han hecho posible que este evento se lo pueda realizar, tanto nuestros amigos en BIM como licencias online. El objetivo de este y nuestros próximos webinars que estaremos realizando en los próximos meses y que ya hemos estado realizando en lo que va del año, es proporcionar a las organizaciones ecuatorianas del conocimiento sobre las últimas tendencias tecnológicas que les permiten optimizar su operación tanto desde el punto de vista de TI como de negocio. Consideramos los nuevos tiempos a los que nos enfrentamos, considerando más bien a los nuevos tiempos a los que nos enfrentamos, es ahora más que nunca necesario aumentar la eficiencia de la operación de las organizaciones para así generar ahorros que les permitan tener continuidad en su negocio. A continuación voy a mencionar un par de reglas para el webinar en este momento. Vamos a silenciar todos los micrófonos durante la presentación. Si tienen preguntas, las pueden poner en el chat de la sesión para ser respondidas en la fase de auditoría en vivo, asesoría en vivo, por parte de nuestro panel de expertos TICS. Cerca del final del chat, asimismo de la sesión, les compartiré una breve encuesta de satisfacción sobre este webinar, la cual tendrá un premio equivalente a $25 de consumo en un restaurante de su elección, ya que hemos decidido solidarizarnos con la iniciativa de Salvemos Restaurantes DC para ayudar a la industria local de servicios de alimentos y bebidas. Vamos a sortear 2 tarjetas de consumo entre las personas que nos ayuden llenando la encuesta el día de hoy. Asimismo, vamos a ver el resultado de los temas más votados por parte de ustedes. Vamos a entender el concepto básico de réplica y respaldo de datos para ponernos todos al mismo nivel de conocimiento. Luego vamos a generar unas respuestas a los temas más votados por parte de nuestros 2 expertos que vamos a tener el día de hoy. Y luego vamos a tener nuestra sesión de asesoría en vivo, en donde daremos respuesta a las diferentes preguntas del público que nos acompaña hoy. A continuación, y para aquellos que aún no nos conocen, e incluso para aquellos que ya han trabajado con nosotros, voy a presentar rápidamente quiénes somos y a qué nos dedicamos. Y a su vez voy a presentar los resultados de las votaciones sobre los temas más relevantes para ustedes. Nuevamente agradecemos mucho su participación y sus votos. Como OnePoint Corp, nuestro portafolio de soluciones, nosotros al ser un grupo tecnológico, ofrecemos más bien a nuestros clientes una serie de servicios basados en lo que es consultoría, gestión de proyectos, implementación, capacitación, soporte y servicios administrados de tecnología. Esto lo realizamos a través de nuestras 2 principales empresas, que son Virtualité e Innovasys. Como Virtualité, justamente quienes pudimos invitarles el día de hoy a este webinar, somos una empresa pionera en Ecuador con más de 14 años de experiencia. Somos proveedores de soluciones integrales de tecnología, claro está, siendo expertos en virtualización y cloud computing. Asimismo, como Innovasys tenemos más de 16 años de experiencia. Somos expertos en gestión de proyectos de TI, expertos en soluciones de RPA y especialistas en diferentes soluciones de software, soluciones para organizaciones basadas en software. Nuestra promesa de valor hemos definido como que ofrecemos soluciones tecnológicas con el objetivo de que nuestros clientes sean productivos y eficientes, haciéndolos más competitivos, permitiendo así su crecimiento en el tiempo. Como Virtualité, nuestro portafolio de soluciones, como les decía, está sustentado en un marco de servicios como la consultoría, servicios profesionales, asesoría, implementación, capacitación, soporte. Y dentro de ello tenemos 3 líneas principales de negocio que ofrecemos a nuestros clientes, como lo que es la disponibilidad de información, virtualización, hiperconvergencia y ciberseguridad. En disponibilidad manejamos mucho lo que es las marcas de fabricantes reconocidos a nivel mundial como BIM y Exagrid. En lo que es virtualización manejamos
al líder del mercado mundial, VMware, y para temas de ciberseguridad, sobre todo lo que es seguridad perimetral, trabajamos con Radware. Como soporte de nuestras soluciones, trabajamos también, cuando los proyectos así lo ameritan, con soluciones de Intel y HP, pero también podemos desplegar todo nuestro portafolio de soluciones a través de la nube como servicios administrados. Como Innovasis, asimismo, tenemos el mismo marco de servicios, consultoría, servicios profesionales, implementación, capacitación, etc. Tenemos 3 líneas principales de negocio, que es la gestión de portafolio de proyectos con nuestras soluciones OnePoint Projects y ChangePoint. Asimismo, manejamos soluciones de automación robótica de procesos RPA a través de Automate de Help Systems y Automation Anywhere. Y la gestión y monitoreo de aplicaciones de AppDynamics y Turbonomic. AppDynamics específicamente más hacia el lado de monitoreo de las aplicaciones y Turbonomic más hacia la gestión de recursos de las aplicaciones web. Por último, tenemos como base de esto, también ofrecemos soluciones de desarrollo de software bajo pedido y también lo que es el servicio de aseguramiento, control de la calidad de ese mismo software en diferentes proyectos que lo puedan requerir. A continuación, algunos de nuestros clientes dentro del grupo de lo que son parte del grupo tecnológico OnePoint Corp. Espero que, bueno, algunos de ustedes espero que estén aquí y aquellos que no están todavía, de todas maneras hemos seleccionado algunos de los referentes más importantes para nosotros como grupo en los últimos años, con los proyectos tal vez más significativos. Esperamos nosotros que pronto ustedes también formen parte de esta diapositiva con sus empresas, ya que es nuestro objetivo, nuestra misión poder servirles de la mejor manera. Listo, dentro de lo que es el motivo de este webinar, un webinar diferente, así lo hemos denominado, en donde hemos querido que nuestros asistentes sean los organizadores, nos definan qué temas son los que quieren tratar, qué temas con respecto a la réplica y respaldo de datos buscan o necesitan saciar ciertas inquietudes, ciertas preguntas, ciertas dudas que puedan tener. Bueno, hemos querido darles ese control, ese poder a ustedes para que nos comenten justamente qué es lo que están buscando en cuanto a información. Y en ese sentido, dentro de los temas que presentamos para todos ustedes, hemos seleccionado los 4 que tienen mayor número de votos. El primer tema con mayor número de votos es integración de BIM con ambientes físicos y virtuales. Al parecer es un tema muy relevante. De ahí tenemos monitoreo BIM para gestión de réplicas y respaldos, y en donde le sigue de duplicación y compresión de datos, y por último réplica y respaldos hacia las nubes públicas. Esperamos el día de hoy poder responder de manera integral estas inquietudes en función de lo que nos dé el tiempo, pero el día de hoy sigue siendo la intención de este webinar hacerles a ustedes partícipes. Por ende, esperamos que luego tengamos su participación en términos de preguntas para nosotros poder resolver esas dudas, esas inquietudes que puedan tener y poder hacer esta asesoría en vivo y hacerlo sumamente participativo y enriquecedora para todos ustedes. Bueno, me ven de nuevo. A continuación pasamos al primer plato del webinar. Vamos a revisar lo que es la réplica y respaldo de datos. Esta presentación estará a cargo de Roberto Hidalgo. Roberto tiene más de 20 años de relación con la tecnología, ha desarrollado sus actividades profesionales en diferentes ámbitos del diseño, administración y gestión de soluciones TI, participando y liderando proyectos de cambio y modernización tecnológica orientados al valor que los servicios de tecnología aportan al negocio. En la actualidad, Roberto desempeña el rol de coordinador de soporte y servicios para el grupo tecnológico OnePoint. Así que sin más que acotar, vamos a pasarle el control a Roberto para que nos pueda explicar rápidamente justamente sobre este tema. Gracias, José. Nuevamente, muchas gracias a todos por estar con nosotros en esta pequeña pastilla de estos 2 temas tan importantes como son la replicación y el respaldo de información, no solo para TI, sino para la organización como tal. En función de esto, vamos a hacer una pequeña apertura indicando por qué para nosotros como área de tecnología y para la organización
representa tan importante este ámbito de ponerlo en ejecución, ponerlo en marcha y ya ir pensando, si es que no lo tenemos, aunque la mayoría tenemos, aunque sea planes efímeros de lo uno o de lo otro, ir pensando por qué, cuáles son las condicionantes, cuáles son los conceptos sobre los que nosotros tenemos que asentar una base de una implementación de estos dos tipos. En función de esto, lo primero que considero deberíamos preguntarnos es ¿por qué respaldar y replicar? Bueno, básicamente porque existen eventos, en tecnología existen eventos, en toda actividad humana gestionada por personas y manejada a través de infraestructura tecnológica, a través, como decimos vulgarmente, de fierros y código, pueden existir fallas, interrupciones y pérdidas. Pérdidas no solo de información, pérdida de los canales de comunicación, pérdidas o fallas de la infraestructura, ¿sí? Interrupciones de servicios no necesariamente directamente relacionadas con nosotros. Pueden haber fallas en nuestros proveedores de tecnología, fallas en las comunicaciones, fallas en la energía eléctrica, diferentes tipos de fallas que ocasionan o nos afectan en cuanto a la disponibilidad, accesibilidad, oportunidad y usabilidad de la información, entre muchas otras cosas. Esto, tomando en cuenta que en el mundo de hoy estamos tan diversificados que la información de nuestra organización, nuestros sistemas de información con los que nos manejamos internamente y externamente hacia nuestros clientes están tan diversificados como que pueden ser usados en un sinnúmero de dispositivos donde también existe información, tal vez que nos representa valor a la organización, que ya no podemos decir que nuestra información está aglutinada específicamente en nuestras premisas, en nuestro centro de cómputo, cualquiera que este sea, sino que la información cada vez se diversifica en tener interrelación con otras empresas, con otros clientes, con nuestros proveedores, donde nuestra información, incluso el negocio, ya está diversificada en diferentes infraestructuras. Y ahora, incluso como novedad para nosotros, pero la nube ya está hace muchos años posicionada en el ámbito tecnológico, incluso en la nube, nos representa una necesidad tener un plan de respaldos y replicación, pero ¿para qué? Básicamente, no por cuestiones tecnológicas, sino para mantener la continuidad del negocio. Y esa es nuestra base y nuestro fundamento para manejar esquemas específicos, documentados, gestionados, presupuestados de estos dos tipos de soluciones. Y hablando de la continuidad del negocio, que es el foco, es el punto neural para implementar soluciones de respaldo o replicación, vamos a ver que existen dos aspectos, los aspectos de negocio y los aspectos técnicos. Los aspectos de negocio relacionados con los costos que involucran implementar soluciones de este tipo. Además de los costos operativos y presupuestarios de TI, ahora hay que incluir costos para que la información y los servicios que nosotros entregamos a los clientes estén disponibles en el tiempo, con una disponibilidad funcional. ¿Qué es esto? Mantener la información y los sistemas informáticos operando cuando, dónde y al momento que se los necesite. Y estas son consideraciones que las debe poner el negocio. TI puede aportar a indicarle al negocio cuáles serían sus consideraciones en función del conocimiento del negocio, pero tiene que venir de una definición de negocio, ¿sí? Es una premisa que tiene que estar especificada por negocio y trasladada a TI para su ejecución. A partir de esto vienen dos criterios, el RTO y el ROPO. El retorno, el tiempo que yo me demoro en recuperar los sistemas informáticos y por ende la información, la disponibilidad de información hacia mis clientes después de una crisis, después de una catástrofe, después de una incidencia, sí, el tiempo que me demoro en ponerlo disponible, esto ya vamos a ver un poquito más de detalle en otra lámina, y el RPO, el punto hacia atrás hasta donde yo puedo recuperar la información, qué información voy a perder, ¿sí? Y esto va a depender mucho del área de negocio en la que yo me desempeñe. No es lo mismo perder datos transaccionales para un banco de 5 minutos que para un retail, o para una gestión y registro hospitalario, o para una gestión y registro académico. Entonces, todo esto tiene que venir especificado del negocio. En cuanto al aspecto técnico, pues tenemos consideraciones en la consistencia de la recuperación. Está bien, si es que yo vi a partir del negocio que necesito implementar un planes de recuperación y replicación, pues esos planes que yo implemente a nivel tecnológico tienen que ser consistentes. ¿A qué me refiero con esto? Yo puedo armar mi esquema de respaldos,
muy consistente, de acuerdo a las mejores prácticas, pero si es que el respaldo que necesito en el momento que necesito no tiene la consistencia, no tiene el aval de funcionamiento, pues de nada me sirve esa inversión. Entonces, tecnología sí es el responsable de que los planes de respaldo y recuperación, ¿sí?, tanto como los de replicación, sean consistentes, sirvan en el momento que deben ser utilizados. La capacidad tecnológica, obviamente, esto demanda costos, ¿sí? Y estos costos son incurridos en que se debe implementar herramientas tanto de hardware como de software para implementar estas soluciones alternativas o digamos complementarias a la gestión de tecnología per se. El ancho de banda como tal es una gestión involucrada en las comunicaciones más, ¿sí? El ancho de banda puede coincidir en ser un cuello de botella a una implementación de replicación o respaldo si es que no se lo toma en cuenta. Como les decía, es más un ámbito de comunicación, de la transferencia de información. Muchas veces nosotros implementamos planes muy completos de respaldo con tecnología, con hardware, con software, con políticas, con directrices, con calendarizaciones y nos olvidamos del medio de comunicación, por dónde va a transmitirse esa información que yo quiero respaldar y recuperar. Entonces es muy importante tomar en cuenta este ámbito. Y el rendimiento a partir de la necesidad que yo tengo de implementar un tipo de plan o de respaldo o de replicación, pues cuánto rendimiento me debe dar mi infraestructura para que estos planes sean efectivos y oportunos. Aterrizando un poquito más en este tema de RPO y RTO que son fundamentales para tanto para la recuperación, para el respaldo, para definir buenos planes de recuperación y respaldo, pues diremos que el RPO básicamente es el punto de restauración de los datos de cuando ocurrió el desastre hacia atrás. Es decir, desde que ocurrió el desastre, ¿cuánto tiempo hacia atrás yo tengo que volver para recuperar mi backup operativo y funcional, el último backup que esté funcional, ¿sí? Y si es que ese lapso de tiempo es el suficiente y necesario para mantener la continuidad de mi negocio. Recordemos que siempre tiene que estar enfocado a la continuidad del negocio, ¿sí? Entonces, esto tiene que ser definido por el negocio. Si es que para un banco el RPO me representa no más de 1 minuto de pérdida de información, pues los planes de recuperación y réplica tienen que estar orientados a ese minuto, ¿sí? Tal vez para una gestión académica podemos mantener un tiempo más holgado, pero esto tenemos que irlo definiendo, porque básicamente responde a esta pregunta: ¿cuántos datos estoy dispuesto a perder? ¿Cuántos datos? Y si no estoy dispuesto a perder, por lo menos a no recuperar en el momento que los necesite o al no recuperar en el momento que los sistemas otra vez se pongan en línea, sino que me demandará un tiempo de recuperación hasta que la información esté totalmente sólida y consolidada, ¿sí? Y además, ¿qué vamos a hacer con esos datos huérfanos? Con esos datos que se quedan entre el desastre y el tiempo y el respaldo de recuperación donde yo pude levantar otra vez mis sistemas. ¿Qué va a pasar con esos datos? ¿Cómo los voy a gestionar? ¿Cómo los voy a poner de nuevo en línea? ¿Qué planes de recuperación de esos datos huérfanos tengo? Por el otro lado, el RTO representa una línea del desastre hacia adelante. ¿Cuánto tiempo me voy a demorar en poner nuevamente funcionales y operativos mis sistemas? ¿Sí? Y esto responde a cuánto voy a tardar en volver a tener servicio, básicamente. Y aquí un punto crítico es definir cuáles son las aplicaciones y cuáles son los sistemas core de mi negocio, cuáles son los que me hacen mover, cuáles son los que me permiten otra vez tener atención, gestión interna y externa. Entonces, este es el RTO. Pero además de esto surge digamos, un nuevo concepto, un concepto tal vez no tan conocido, como es el MTPD, el Maximum Tolerable Period of Disruption. ¿Y qué significa esto en grosso modo? Significa la suma del tiempo del RTO, es decir, cuando yo puse mis sistemas en línea, más el tiempo que mis usuarios, clientes internos o externos demoran en volver a utilizar mis sistemas, ¿sí? Es decir, si es que antes del desastre yo tenía un sistema que trabajaba, por decir algo, con 10,000 transacciones por minuto, ¿en qué momento, a partir de mi nueva puesta en línea de los sistemas luego del desastre, vuelvo a tener en este sistema una concurrencia
de 10.000 transacciones por segundo, ¿sí? Porque eso me puede representar en costos operativos, me puede representar en negocios perdidos, en ingresos perdidos, en fidelización de clientes, en muchas actividades que van en desmedro de mi actividad comercial y de negocio en función de lo que yo estoy entregando a mi cliente. Por último, para cerrar esta presentación y darle contextualización a este webinar, les pongo 6 razones en las que ustedes pueden sustentar hacia el interior de TI, sus necesidades de TI, hacia la organización, por qué yo debo tener y sustentar planes de respaldo y réplica. Número 1, borrado accidental. ¿Quiénes no hemos tenido borrado accidental? Sea propio de TI o sea de nuestros usuarios, ¿sí? Y aquí les pongo un ejemplo muy fidedigno. ¿Quién no ha recibido del área de tecnología una solicitud de se me borró el correo, se me borró un correo, ¿sí? Me eliminó un correo, estaba buscando un correo que necesitaba y ya no hay, ¿sí? O, por último, borré accidentalmente un correo cuando el usuario es lo más sincero posible, ¿sí? Entonces les pongo un escenario donde puedo tener este tipo de incidencias. Fallas de la infraestructura. Como les decía al inicio, pues sabemos, somos humanos, tenemos errores, pero la infraestructura que nosotros desarrollamos a nivel de hardware y software también tiene errores. Errores que, a pesar de muchos sistemas de monitoreo, de predicción de fallas, nunca van a ser 100% fiables. Y aquí se genera un signo de interrogación. ¿Cuándo me puede pasar? ¿Dónde me puede pasar? ¿En qué momento me puede pasar? Y por lo general ahí viene Murphy, ¿sí? Y sucede en el momento menos oportuno. Amenazas de seguridad interna, ya creo que todos que estamos en el ámbito de informática conocemos que el gran porcentaje de amenazas y fallos vienen desde la parte interna de la organización, empleados insatisfechos, gente que quiere hacer el mal, conspiración de organizaciones, donde borro información, donde hay personas que tienen los privilegios para borrar información, para robar información, para dañar información, ¿sí? Para quitar la integridad de la información. Y nosotros debemos estar preparados para que cuando esta suceda, volver a recuperar la información a sus estados originales de funcionalidad e integridad. Amenazas externas, y no se tiene que decir mucho aquí, pues nos faltan los dedos de la mano y mucho para conocer el montón de tipos de malware que nos pueden afectar la información y por qué nos afecta la información, secuestros de información, eliminación de información, pérdida de información, filtrado de información, cambio de información que afectan a nuestra continuidad de negocio, a nuestra razón de ser. Requerimiento legal o regularizaciones que hay que cumplir de acuerdo a nuestros ámbitos de trabajo, ¿sí? Al ámbito de gestión de la empresa. Las organizaciones públicas tienen unas definiciones, las organizaciones privadas de acuerdo a su gestión tienen otras, ¿sí? Pero este es un aval sobre el que nosotros podemos sustentar efectivamente que tenemos que cumplir una normativa legal por la cual debemos tener respaldada, sustentada, replicada nuestra información y por ende nuestro ámbito de información. Y por último, la administración de ambientes híbridos o migraciones. Cada vez más la nube se está proyectando como un sistema válido para implementar sistemas, por ejemplo, de disaster recovery, ¿sí? O albergar servicios complementarios de nuestra organización, donde queremos ahorrar costos y montamos información a la nube. Ahí nos sirven y son muy válidos los sistemas de respaldo y replicación. Pero también hay otro esquema, donde nuestras organizaciones cada vez se dan cuenta que su core de negocio no es mantener data centers como tal, su core de negocio es su ámbito de negocio. La banca, la educación, la salud, los retail, el comercio y demás. No es su ámbito tener grandes data centers. Entonces, ¿qué hacen? Mueven su información y su infraestructura o mueven sus soluciones tecnológicas hacia data centers especializados, donde se tienen que hacer procesos de migración, donde seguramente para mover la información con la continuidad del negocio necesaria, tenemos que hacer planes de migración donde la replicación o el respaldo nos pueden ser efectivos como una herramienta funcional y útil para dar solución a estos requerimientos. No es más, esta es una breve introducción y ahora sí te doy paso, José, para ir aterrizando en los temas más votados por las personas que están en el web.
Muchas gracias. Nuevamente agradecemos mucho a Roberto por esa excelente explicación que nos has dado. Espero haya podido homologar ciertos criterios a lo largo de todos nuestros asistentes. Listo, ahora vamos a presentar a nuestro segundo experto que nos va a acompañar el día de hoy. Y originalmente teníamos otro experto que también nos iba a acompañar por temas de último rato familiares. Se le ha complicado desafortunadamente compartir el día de hoy el piso de exposición con nuestros otros dos expertos, pero bueno, eh, esperamos que con Roberto y con la persona que va a presentar en este momento, por el momento sea suficiente para atender sus inquietudes. Justamente este segundo experto es Fernando León. Fernando es ingeniero en sistemas de la ESPE, con más de 10 años de experiencia en soluciones para centros de datos modernos. Es a su vez ingeniero preventa e instructor certificado en soluciones Enterprise, como lo son justamente BIM y VMware, en licencias online. Posee certificaciones como BCP DCB, BCP NB, BCM 9.5, vSAN Specialist con fecha 2019 y vExpert 2020. Perfecto. Entonces, sin más que acotar, Fernando nos va a ayudar con el primer tema que fue el más votado. Este tema es la integración de BIM con ambientes físicos y virtuales. Así que, por favor, Fernando, ayúdenos con una explicación mayor al respecto. Gracias por estar aquí. Agradecemos mucho, obviamente, su presencia. Me encanta esto de que los asistentes hayan podido escoger lo que querían, obviamente, ver y aprender, porque por lo general en las webinars como que el presentador es de que dice que vamos a ver esto y ya está. Pero que ustedes hayan decidido en lo que querían ver, pues me parece un método muy interesante para manejarlo. Y como dice José, pues hoy vamos a hablar un poquito de los temas de cómo BIM se integra con ambientes virtualizados y físicos. ¿Sí? Sabemos que al final BIM, desde su concepción inicial, fue desarrollado para ambientes virtualizados. Eso era algo que estábamos manejando hace mucho tiempo atrás, donde BIM ha desarrollado una integración muy profunda con todo el tema virtual. Pero asimismo, como ustedes con los temas de la charla, BIM también escuchó el pedido de sus clientes diciendo, bueno, necesitamos obviamente que esto se integre con ambientes físicos, porque mi ambiente no es 100% virtual. Tengo que a veces estar manejando, pasaba anteriormente, por supuesto, temas de quizás la parte virtual una herramienta, la parte física otra herramienta, y querían tener la capacidad y la facilidad de que en la misma herramienta y la solución podamos, por supuesto, integrar el tema de la parte física. Y bien desarrolló sobre eso, obviamente, esas premisas del desarrollo y la integración con ambientes físicos. Y claro, pero bien fue más allá. No solo desarrolló un tema de ambientes físicos para poder respaldar, por ejemplo, únicamente Microsoft o únicamente Linux o únicamente servidores, sino ellos pensaron en la capacidad de poder soportar todos esos ambientes, VMware, Hyper-V, de Linux, por supuesto, Microsoft, pero para que a nivel físico, con los agentes físicos, sea exactamente el mismo tipo de agente, pero que a través de las integraciones y de los servicios que tiene la máquina virtual, perdón, física, podamos reconocer si es que es físico, si es que es un servidor o si es un workstation. ¿Qué significa eso? Nos quisimos diferenciar con la competencia, porque normalmente la competencia dicen, es que yo tengo un agente para servers, yo tengo un agente para workstation, yo tengo un agente que lo tengo que poner en la nube. No, para BIM es el mismo tipo de agente y obviamente de acuerdo a los servicios que tiene esa máquina física, va a reconocer qué servicios podemos respaldar. Por eso fue construido para que, primero, se integre obviamente con la consola que muchos lo conocen, que es el Backup and Replication. Fácilmente se integra con esa consola, gestionamos todo desde ahí, se gestiona a través del Active Directory, a través de IPs, a través de puertos, etcétera. Y de forma transparente se integra sea cual sea las dos. Inclusive podemos utilizar el mismo agente para lo que sería ambientes de
ambientes de hipervisores que no son los tradicionales, como VMware Hyper-V. Entonces, ustedes tienen en su ambiente hipervisores de otras marcas que no sean VMware Hyper-V, puedes tranquilamente utilizar a esta gente y gestionar tus máquinas virtuales de esa otra plataforma desde esta consola. Inclusive ahora Veeam obviamente ofrece la capacidad de que también utilizar estos agentes en ambientes cloud. Si tú tienes ambientes cloud, donde tienes máquinas, 1, 2, 3 máquinas, 4 máquinas, si quieres proteger, puedes también usar esta mismo agente y esta misma consola para gestionar también los ambientes que están en la nube. Entonces yo tengo una integración fácilmente con todas estas integraciones y lo importante es de que dan el mismo tipo de integración, el mismo tipo de servicio o muy parecido a lo que conocemos tradicionalmente, lo que tenemos a nivel de VMware, que es, por ejemplo, el respaldo a nivel de aplicación. Fácilmente no tengo un agente para cada aplicación. Esta es una diferencia. Y otras marcas, otros fabricantes que me dicen, no, es que para SQL Server es el agente de SQL Server. No, es para el Exchange. No, es para este. No, para Veeam es exactamente el mismo agente universal, al menos en Windows es un agente universal que sirve para todo, sirve para sacar volúmenes, sirve para sacar imágenes, sirve para sacar archivos, para sacar carpetas y aplicaciones también, si fueron servidores. Entonces es muy importante. Y a nivel de Linux también estamos llegando a nuevas integraciones que estamos realizando a nivel de Linux para proteger esos ambientes. ¿Cómo se vería? Más o menos sí. A nivel de VMware tenemos el vCenter, lo que hacemos es agregar un vCenter, un vSphere, y con eso nosotros agregamos el ambiente virtual y protegemos el ambiente virtual como lo conocemos hace mucho tiempo atrás, sin ningún tipo de agente, sin ningún tipo de servicio específico extra sobre las máquinas virtuales para obviamente no tener ningún problema. Y por supuesto lo que hacemos es levantar o aprovechar los beneficios propios de que tiene el ambiente de VMware para sacar los respaldos. Ahí tienes temas de chain block tracking, tienes temas de los storage APIs, entonces ahí integramos profundamente con el ambiente de VMware. Lo mismo con Hyper-V. Tenemos integración directamente con el hipervisor Hyper-V. Aprovechamos un CBT que ellos tienen, si es de la versión 2012 para abajo, o aprovechamos lo que se llama RST a nivel de Hyper-V, que se llama Resilient Change Tracking, como para poder también marcar y mantener y monitorear los cambios a nivel del ambiente VMware y Hyper-V. Obviamente, ¿qué nos da esto? Nos permite aprovechar, dar muchas ventajas y aprovechamos, por supuesto, la facilidad que nos da el poder integrarnos con todos estos ambientes de forma sencilla, el poder aprovechar propios recursos que se tiene a nivel de los impresores para mejorar el backup, mejorar el respaldo y por supuesto todos los temas de virtualización en general. Entonces sabemos que a nivel de virtualización tenemos temas de aislamiento de máquinas, tenemos el tema de seguridad, tenemos dependencia, tenemos temas de obviamente recuperación rápida ante fallas, justo lo que hablaba Roberto, el tema de una replicación y tener mejores DTOs, mejores DPOs, todos esos beneficios que nos dan los hipervisores, podemos aplicar, por supuesto, esto. Y además, la capacidad de que una máquina virtual también sea portable. Entonces, yo cuando saco un backup, realmente lo que estoy haciendo es sacando una copia de esa máquina virtual y convirtiendo en una capacidad de que sea portable. Inclusive en las nuevas versiones de Veeam hay una capacidad muy, muy interesante a nivel de cualquier respaldo puede ser, por ejemplo, convertido a VMware. Entonces, ya le convertimos a un ambiente portable, ¿no? Y lo mismo va a tener a nivel de ambientes físicos, a nivel de la capacidad de proteger esos ambientes, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos a nivel de ambientes físicos? ¿Y cuál es el beneficio? Como les comentaba, pues poder proteger ambientes, servidores físicos, workstations, locales, que estén en Azure. Más ahora, imagínense que estamos hablando con temas de que muchos de nosotros estamos trabajando desde la casa, estamos trabajando no desde la oficina, muchos siguen trabajando desde home office remotamente. Y tenemos un equipo ahí, un workstation que ya lleva, ¿qué? Unos 5, 6 meses de información acumulada que no se ha podido tal vez proteger.
Y eso obviamente es un peligro porque no tenemos esa información protegida. Dios no quiera, se daña la computadora. ¿Qué podemos hacer? No vamos a tener ni siquiera la capacidad de recuperar posiblemente ese equipo. Va a ser mucho más difícil porque va a tocar esperar quizás que venga equipamiento nuevo, eh, etcétera. En cambio, ahora teniendo un respaldo de ese equipamiento físico, tendremos la capacidad de recuperarlo rápidamente, quizás transformarlo a ambiente virtual para que el usuario pueda seguir trabajando. Entonces, es una ventaja y un beneficio de poder respaldar los equipos que están remotamente y tener la capacidad de que este mismo archivo de respaldo se pueda recuperar. Inclusive tú puedes pegarle, por ejemplo, un disco duro externo e indicarle a la gente que se respalde en ese disco duro externo siempre. Entonces el cliente puede tener un disco duro externo y siempre respaldado su equipo, que es lo que aprovechamos. Obviamente, por supuesto, aprovechamos de que haya compresión de respaldo, de duplicación del respaldo, entonces los archivos van a ser más pequeños. Los mismos beneficios que tenemos a nivel ambientes virtualizados, pero con ambientes físicos. Además, yo tengo el tema de Bare Metal Restore, el poder recuperarme obviamente de ambientes distintos, tener una marca X, comprar una marca Y pasarlo. Lo mismo sucede a nivel de servidores. Igual, un agente universal que pueda ser respaldado todo el equipo, y si es que se dañara el equipo, tener la capacidad también de recuperarlo en la nube, recuperarlo localmente, etcétera. En la siguiente charla que yo voy a hacer, les voy a enseñar unos cuantos ejemplos de cómo BIM se integra con los servicios cloud para que, por supuesto, podamos proteger a esos ambientes, ¿no? Los Linux lo mismo, hay un poquito, hay dependiendo de la distribución, hay un agente por distribución, tenemos soporte para varias distribuciones, y inclusive ahora en la gente estamos empezando a soportar enviar scripts propios, por ejemplo, para bases de datos físicos que son Postgres, MySQL, y poder generar esa application, ese backup de aplicación que maneja PostgreSQL Server también. Entonces también ahí tenemos. Entonces tenemos agentes de BIM. Un ejemplo al menos de BIM, a nivel de Windows y de Linux hay cosas parecidas, pero claro, hay ciertos beneficios a nivel de los ambientes de VMware, de Windows. Por ejemplo, ahí está el tema de un backup completo. Entonces, lo que se genera son backups más incrementales, generan los mismos temas de un backup completo, backup incremental, tienes el tema de Synthetic Full, tienes el tema ahora ahora en las nuevas consolas, en las versiones nuevas, tienes un tema de soporte hacia ambientes tipo cluster. Hay muchos beneficios de la gente. Puede obviamente procesar aplicaciones, las soportadas a nivel de Windows, las típicas, SQL Server, Exchange, Active Directory, SharePoint, Oracle también. Por supuesto, van a tener todo el tema de indexado de los archivos, poder respaldo de archivos. Tú puedes, con el agente en los dos casos, escoger, por ejemplo, como les comentaba, pues un agente de imagen completo de la máquina, únicamente volúmenes o únicamente archivos. Tengo muchos clientes que están utilizando para Workstation y lo que hacen es escoger carpetas de archivos específicos para que se respalde. Por supuesto, está integrado con la consola central. Entonces, tú utilizas una consola central de Backup Application o un backup server, ahí tú le pegas para que se haga el backup y tú indicas las políticas del backup. Pero una particularidad que tiene la gente de Windows es el tema de poder gestionarlo también independiente. Entonces, yo tengo clientes que si están, como os digo, trabajando desde la casa y ellos quieren tener la capacidad de hacer su backup, hacer su recuperación, tú le puedes dar también ese permiso para que la gente pueda también ser utilizado o administrado desde el cliente también. Puedes indicarle que se manda un respaldo hacia cloud de ese equipo específicamente, etcétera. ¿Qué soportas? Pues obviamente tenemos soporte desde las nuevas versiones hasta las últimas versiones de Windows, ¿no? Linux también tienes temas de churn block tracking, igual, backup a nivel de archivo, a nivel de volumen, a nivel de equipo completo, soporte para todos los tipos de sistemas de archivos que manejan Linux, soporte para aplicaciones como Oracle, eso es súper importante. Oracle a nivel de Linux, soporte tranquilamente, e integración también con la consola. Y obviamente el tema, por ejemplo, a nivel de Linux, si tienes tú, no sé, un SAP HANA por ahí instalado, también tienes tú la capacidad de tener lo que se llaman Enterprise Applications y unos plugins específicos que te permiten gestionar esto. Entonces, lo importante de aquí es de que
BIM tiene ya la capacidad de protegerte ambientes virtuales, VMware Hyper-V, ambientes físicos con tus feeder servidores, ambientes físicos con tus workstations, sea la plataforma que sea, Linux o Windows, y por supuesto puedes utilizarlo esto para respaldar en las nubes también. ¿Sí? Entonces, lo que nos permite hacer los agentes. No sé si obviamente pasamos al siguiente tema, José, inmediatamente. Sí, sí, muchas gracias, Fer. Efectivamente, creo que está bastante claro lo que justamente puede hacer BIM en aspectos de respaldar ambientes físicos y virtuales. A mi entendimiento como buen marketing, creo que respalda todo, así que no hay mucho más que Básicamente, pensar por sí, ese podemos lado. decir que va a respalda todo, al menos para el tema de la integración ahora con el SAP HANA o tenemos temas de Sybase también por ahí. Entonces, BIM IX también tenemos, aunque nos habló directamente de los agentes de IX, también tienes ahí esa funcionalidad también que puede existir. Entonces, BIM se está expandiendo mucho a nivel de las soluciones. Inclusive ahora, recientemente, hace como 15 días, se sacó una nueva opción que se llama BIM Backup para Azure, ya una integración directa con Azure que se está empezando a sacar. Ah, Entonces, qué BIM se está interesante. empezando también a expandir, perdón, al poder proteger nativamente las nubes también. Perfecto, y por eso, si me recuerdas, Fernando, por eso BIM ahora está nuevamente entre los líderes Y en eso todo el es tema de una integrar. buena, sí, José, justamente, eso es muy bueno porque BIM, y si ustedes abren el kernel de Data Protection de este año que salió hace, creo que un mes, van a Sí, me ver parece. que BIM en lo que es visión, en lo que es aplicación, digamos, no creo la otra flecha es, una es de visión y la otra es de como ejecución, exacto, está en primer Ujú. lugar, está por encima de fabricantes tradicionales y como siempre les digo a todos los clientes, la particularidad de BIM es de que es software. BIM no está atado a ningún tipo de hardware. BIM es abierto a cualquier tipo de hardware. A diferencia de las demás marcas que están ahí, que ustedes van a verlo, pues la mayoría están atados a una marca de hardware. Nosotros no, nosotros estamos abiertos a todo. Entonces BIM 2020, líder indiscutible de lo que es backups y réplicas de ambientes virtuales y físicos. Perfecto, perfecto. Y gracias por ese dato. Listo, vamos al segundo tema más votado, que era monitoreo BIM para gestión de réplicas y respaldos. Así que, Fernando, ayúdanos hablando más de este tema. Sí, el tema de BIM es de que primero es una herramienta súper fácil de utilizar. A mí me encanta el tema de BIM, BIM One. El tema del monitoreo proactivo de ambientes virtuales se puede tener. Puedes tener tú la licencia a través de una licencia BIM Community que se llama, que es una licencia como que de prueba básicamente que tú puedes bajarte y utilizarlo un tiempo con hasta 10 instancias, si no me equivoco. Y si no, obviamente tú lo puedes comprar a través de lo que son los Availability Suite o los Essentials de BIM. ¿Qué te permite monitorear? Muy sencillo, te permite monitorear tu propio ambiente de BIM. Entonces, alce la mano todos los que están presentes, quién tiene BIM y quién tiene atendido, quién quisiera de forma proactiva identificar temas propios del ambiente de BIM. ¿Qué significa? ¿Cuándo se va a llenar un backup repository? ¿Cómo es cuándo se va a llenar un proxy? ¿Qué está pasando con los ambientes del proxy, los recursos del proxy? Si tengo por ahí un One Accelerator, si estamos utilizando bien el One Accelerator, si estamos utilizando bien, no sé, el Gateway Server, el New Backup Server. Entonces, tú con BIM vas a poder identificar a nivel también de tus cargas de trabajo, a nivel de BIM mismo, vas a poder identificar problemas. Inclusive vas a poder utilizar temas de identificación a futuro, si tu ambiente BIM está balanceado o no, temas de monitoreo inteligente, temas de reportería, etcétera. Entonces, la herramienta de BIM One está muy bien pensado en monitorearse los ambientes míos de BIM. Imagínense que yo tuviese varias consolas de BIM en diferentes ambientes.
No puedo estar pendiente 100% de, que el repositorio de acá está lleno, tengo que cambiarlo. O de aquí tengo yo un Scala repository y se está llenando el recurso que tenemos ahí, backups. O no funciona la interconexión para la réplica. Imagínense que digan, no, el OneAce no funcionó y no se pudo interconectar entre sitios y está dando errores. O yo quisiera, una pregunta que a mí me hacen mucho a niveles de como que, bueno, y este backup repository que tú me estás diciendo que tiene, no sé, 5 terabytes, ¿para cuántos años para cuántos años me va a soportar? Así es, a buenas de primeras no les puedo decir tantos tiempo. Pero en cambio con la capacidad de tener la reportería de BIM, que se llama Assessment, tú puedes hacer esos cálculos a futuro para ese ambiente. ¿Qué te va a dar? Por supuesto, te va a dar la capacidad de monitorear tu ambiente de BIM Backup y también tu ambiente de VMware. Eso también es súper importante. Tú puedes también usarlo para monitorear ambientes de VMware, ambientes de Hyper-V. ¿Sí? ¿Y qué te va a dar? Por ejemplo, a nivel de VMware Hyper-V, te va a dar consumo de recursos, te va a dar consumo a futuro de las máquinas virtuales, alertas inteligentes y además un tema con las alertas. Te va a permitir inclusive identificar y darte resoluciones, no solo como el Vicente, porque muchos me han dicho, no, pues yo tengo el Vicente para gestionar y para administrar y para monitorear. Pero todos los que han usado alguna vez el Vicenter saben que el tema de alertas propias del Vicenter no son buenas, no son inteligentes, no te van a ayudar a identificar problemas a futuro. Entonces, ahí vemos, por supuesto, un beneficio de poder identificar este tema a futuro. Capacity planning es súper importante. Yo tengo muchos clientes que tienen ambientes de VMware y que el uso del ambiente virtual no es óptimo, no es balanceado, están sobreutilizando mal los ambientes de VMware y no lo están utilizando de forma correcta. Entonces hay reportes muy rápidos y muy ágiles que te dicen, miren, estas máquinas usan tanto CPU, estas están usando tanta RAM y realmente no deberían estar utilizando tanto. Entonces tú puedes hacer como un forecasting o un capacity planning para poder identificar todos esos problemas a nivel de ambientes virtuales. Y por supuesto, toma todo el tema de optimización de recursos. ¿Quién no quisiera el poder tener la capacidad de optimizar los recursos, de poder identificar de que si yo estoy usando demasiada RAM, poder recuperar esos recursos para que a futuro yo pueda obviamente utilizar más máquinas virtuales y consolidar más. Pero lo mismo me se va a pasar para ambientes de BIM mismo. Saber si el proxy está bien dimensionado, saber si OneSite está bien dimensionado, si mi repositorio está bien dimensionado y si va a permitirme a futuro encontrar, por ejemplo, 5 teras no son suficientes. Entonces te va a permitir proactivamente todo ese monitoreo. Pero además, algo muy nuevo. Si es que por ahí alguien tiene ambientes, por ejemplo, de Acrópolis, y están siendo protegidos de BIM con ambientes de Acrópolis, tú también los puedes monitorear. Tú puedes ver temas a nivel de los backups, al menos de esos ambientes de Acrópolis, y de las máquinas que están sobre Acrópolis también para administrarlas. Entonces tienes una herramienta que es fácil de utilizar, sencilla de instalar y además te permite monitorear ambientes de backup, ambientes de réplica, ambientes remotos de backup, ambientes remotos de réplica, repositorios remotos, todo lo que es el propio de BIM. También tiene los agentes. Miren, aquí hace un match, ¿no? Hace un match con lo que hablamos del tema de agentes. Yo también voy a poder administrar y gestionar los backups. Voy a poder ver si los backups de los agentes están funcionando, cuántos errores han tenido, etcétera. Igual, recuerden, la gente que ya tiene BIM específicamente, si ustedes quieren ver un historial, por ejemplo, de los backups de una política de tus máquinas virtuales más críticas y quieres ver si es que en el tiempo todas se han cumplido, todos han hecho el backup, se están cumpliendo el tema de retención, se están cumpliendo los temas de los backups incrementales, de los sintéticos y todo esto que nosotros confiamos en el ambiente, no lo pueden hacer desde la consola del backup server. Esa información sí está en el base de datos, pero no tengo ninguna manera lógica de sacar. Ustedes aquí rápidamente abran BIM One Reporter y cogen y ven toda la información a nivel de reportería. Entonces, obviamente, yo voy a tener una visibilidad muy avanzada de todos estos ambientes para poder identificar rápidamente cualquier problema a nivel de mi ambiente virtual. A nivel de reportería, por supuesto, también estamos agregando algo nuevo. A nivel de la versión 10 de BIM en general,
sabrán obviamente que nosotros estamos ya soportando el tema de backups hacia lo que es NAS. Ya podemos sacar los backups de esta NAS. Pero ya ahora también, yo voy a tener dentro de la consola del Beam One Monitor, yo voy a tener ahí una opción que dice Backup de NAS y vas a poder, por ejemplo, ver las políticas de backup, si tienes un backup proxy que está pegado, un file backup proxy, como se llama en la NAS, si está respaldándose, si está funcionando, si es que hay problemas, alarmas, etcétera. Y vas a inclusive identificar todo este historial de tus backups, de la NAS, de las máquinas duales, de las máquinas físicas y ver todo el historial de cómo ha funcionado, por ejemplo, en una semana, en un mes, en 2 meses. Clientes míos que han visto esto de aquí, por ejemplo, banca, dice, yo por temas de seguridad de la información, yo quiero identificar si en los últimos 3 meses los backups se han cumplido de este grupo de máquinas virtuales y si no se han cumplido, quiero identificar qué día, a qué hora exactamente pasó esto, como para saber qué pasó con ese backup y puedo yo dentro de los reportes exactamente encontrar esos temas. Entonces, tú tienes una diversidad muy interesante y muy profunda de todo lo que podemos hacer. Como les contaba también, a nivel de lo que son máquinas de Nutanix, podemos monitorear el tema de sus backups. Si están haciendo backups dentro del ambiente de Nutanix, podemos identificar todo el tema de la protección de estas máquinas virtuales. Y obviamente BIMS ya metió esto muy seguramente a futuro, de a poquito en poquito, de seguir desarrollando nuevas integraciones como esto. Por ejemplo, esto es un ejemplo del backup que les comentaba, de máquinas virtuales. Por ejemplo, aquí yo puedo ver todo el historial de backups de una máquina y de la política, el historial. Entonces yo puedo ver cuántos se han respaldado los agentes, cuántos de Linux, cuántos de Windows, cuándo han fallado, cuándo han sido exitosos. Justamente, miren, aquí un día X hubo que varias políticas no se cumplieron, solo poquitas. Si entro y empiezo yo, inclusive puede ser un drive-in que llaman los gringos, puede entrar, e ir identificando exactamente dónde ha habido los problemas como para identificar la causa o raíz de estas fallas, por ejemplo, del backup. También se está empezando a mejorar el tema de aplicaciones, entonces también estamos empezando a desarrollar la capacidad de identificar temas a nivel de procesos de las máquinas, de las aplicaciones, si están empezando a fallar o si están empezando a darnos problemas. El monitor es nuestra herramienta de monitor 24/7. Este sería, por ejemplo, el ejemplo del backup server. Si ven aquí abajo, tenemos el tema de infraestructura view. Este es Infrastructure View es donde vemos el tema de ambientes virtualizados. Y acá abajo, Data Protection View es donde vemos ambientes de respaldo. Y yo puedo entrar allá y miren, veo, por ejemplo, cuántos jobs han funcionado, de qué host, de qué file server, a dónde se ha ido, si ha habido problemas de la falla. Justamente esto es muy importante a nivel de replicación. Mira, hablamos de RTO y RPOs. Entonces yo puedo identificar si realmente estoy cumpliendo ese RTO y RPO y si es que no estoy cumpliendo, dónde posiblemente estén las fallas. Y puedo empezar a hacer un drill down y buscar dónde están las fallas, por qué no estoy cumpliendo ese RTO y RPO, posiblemente qué quiero yo hacer. Entonces, por supuesto, yo voy a empezar a desarrollar y a cumplir mis SLAs específicamente. Tengo, obviamente, la capacidad a nivel de Bimbo Reporter, que es donde aquí en Configuration sacas un montón de reportes. Son como 300 reportes aproximadamente ya predefinidos. Pero tú puedes generar tus propios dashboards. Entonces, por ejemplo, puedes generar un usuario que es un tipo operator, otro que sea tipo administrator, otro que sea todo reporter, y tú puedes entrar y desarrollar su propio dashboard para ver toda la información que esa persona específicamente le interesa. Entra acá y él puede ver un resumen de todo lo que está pasando en su ambiente como reportes. Y aquí, en esa parte acá, tú puedes exportarlo a Excel, entrar también a ver más específicamente y exportar esos archivos para que sean utilizables. Hay un dashboard predefinido, pero tú puedes ir desarrollando los tuyos propios. Eso ya más o menos a nivel de ambientes de monitoreo. No sé si hay una pregunta o duda hasta ahí, sino para seguir avanzando. Sí, mis estimados, ¿tienen por el momento alguna consulta? Mientras tanto, muchas gracias, Fer. Muy interesante todo lo que se puede monitorear con BIM. Si tienen alguna pregunta, las pueden ir haciendo. Caso contrario, las podemos igual ir respondiendo hacia el final. Recuerden que tenemos aquí a los expertos para poder apoyarlos con cualquier duda puntual que puedan tener. Les invito a que aprovechen la oportunidad. Pasemos un ratito con Roberto y de ahí seguimos con Nubes. El siguiente tema más votado fue
de duplicación y compresión de datos. Así que, por favor, para que nos expliques más al respecto, nuevamente no se olviden de cualquier pregunta, duda sobre los diferentes temas que hemos tratado ahora o otros temas que quieren que tratemos con respecto a respaldo y replicación de datos. No se olviden de irlas haciendo en el chat o en la parte de preguntas, por favor. Listo, son todos tuyos. Listo, José. En este ping-pong de charlas. Entonces, bueno, vamos por el tercer tema, creo, José. Me corriges, el más votado de Sí, este sí, webinar. el tercero más votado. Ajá. Perfecto. Entonces, vamos hablando un poco de duplicación y compresión de datos. Y vamos haciendo un poco de conceptualización. ¿Por qué vamos a hacer un poco de conceptualización? Porque en verdad, como dice Fer, y es creo que a la mayoría de personas que hemos utilizado BIM y nos hemos adentrado un poco en este tema de BIM, nos gusta es la facilidad para aprender la herramienta, la facilidad de los medios que te da BIM con pantallas muy claras, muy fáciles de administrar, de gestionar. Entonces ustedes van a ver que en sí la de duplicación y compresión se limita a hacer un clic o a escoger un conjunto de opciones. Pero lo importante de esto es saber cuándo implementamos, por qué implementamos, para qué implementamos una técnica de duplicación o un proceso de compresión. Que ustedes tengan la base conceptual para, como les digo, una herramienta tan intuitiva, tan fácil de manejar, entre comillas, que es BIM con relación, incluso como bien comentaba Fer, con otros proveedores, incluso con los proveedores de appliance especializados para este tema, pues tengan la base conceptual para aplicar o no aplicar dependiendo de sus ámbitos de trabajo. Entonces, bueno, vamos rapidito con eso. Mientras que la duplicación es una técnica, técnicamente hablando, valga la redundancia, la compresión se la registra como un proceso. La técnica de duplicación básicamente lo que hace es separar la información en bloques. Revisa información que esté igual, exactamente igual, genera una única información de esa información que está igual y el resto la habilita a través de punteros. Me explico, tengo un sistema de registro de nombres donde seguramente tengo un montón de nombres repetidos, tal vez no nombre y apellido, pero sí nombres y apellidos por separado. Yo registro un nombre en específico, Juan, que se haya marcado 100,000 veces, lo registro una sola vez y los otros Juans los registro a nivel de punteros, haciendo más pequeña la información que voy a transmitir, pero también más pequeña la información que voy a almacenar. Y hay un proceso de recuperación donde estos punteros me orientan a la información base donde yo especifiqué el bloque grabado por Juan y puedo recuperar la información en cuanto a su consistencia e integridad. Es decir, la deduplicación es un proceso de eliminación de bloques repetidos, mientras que la compresión es un proceso de recodificación de la información. El paquete, la trama de información se desglosa, se abre, se genera un algoritmo de compresión en base justamente a crear un paquete, un conjunto, una trama de bits más pequeña. En el ejemplo ustedes ven, tenemos una trama de 16 caracteres con caracteres repetidos. Mediante procesos y algoritmos de compresión, lo que yo hago, esta trama de 16 caracteres, la transporto y la guardo en una trama de apenas 6 caracteres, viendo similitudes, viendo concadenaciones, viendo congruencias, es decir, el complejo algoritmo de compresión me permite englobar, encapsular esta trama grande en una trama más pequeña para el transporte y almacenamiento. En este segundo ámbito sí hay que tomar en cuenta, en el primero también, pero en el segundo más, en la compresión, que tenemos una alta demanda de uso de cómputo, de memoria, pero más de CPU. En función de esto vamos a ver en base a qué podemos implementar de duplicación. Y básicamente hay tres ámbitos. En el ámbito de los appliances, que básicamente son equipos, es hardware especializado que modula esta técnica, y ahí tenemos fabricantes de todos los tipos, de todos los sabores. Tenemos HP, tenemos INSI, tenemos Dell, tenemos Exagrid, que está evolucionando y revolucionando ahorita la industria de almacenamiento y el respaldo, ¿sí? Appliance que por otro lado tienen algoritmos muy especializados, sí, pero que también tienen un costo adicional. Herramientas en software, como por ejemplo la que es BIM, sí, que son herramientas muy intuitivas y además con relación a aplicaciones, a
servicios o soluciones de hardware, pues tienen un costo bastante más reducido. Y ahora, incluso no ahora, sino desde ya tiempo atrás, versiones anteriores, incluso la deduplicación está incluida en los sistemas operativos. Quien tenga de Windows 2012 Server para arriba, por ejemplo, podrá ver que ya la deduplicación es una función del sistema operativo, que se aplica y se implementa en ciertos ámbitos y en ciertas consideraciones y escenarios de la información, pero ya viene incluida como una característica del sistema operativo. Y de los tipos, tenemos dos tipos básicamente. En origen, obviamente, se hace el proceso de duplicación donde se genera el backup o la réplica, es decir, en el punto de origen. ¿Esto qué hace? Que menora la trama de datos a enviar y por tanto hace más eficiente el uso del canal, pero también a la vez tiene el uso mayor de consumo de CPU y memoria donde esté implementada la solución o el software que gestiona esta duplicación. Y por el otro lado, en destino básicamente es aplicado a la técnica del repositorio donde se guarda la información. Es decir, esto está más orientado si es que nosotros tenemos una solución tipo appliance. Enfocándonos ya un poco en BIM, en BIM tenemos básicamente dos tipos de duplicación. El source size y el target size. Y esto lo hace a través del componente de BIM Data Mover. A nivel del source size, ¿qué hace? Básicamente realiza la deduplicación en origen, en los discos duros de donde se va a hacer la replicación o el respaldo de la máquina como tal, ¿sí? Se obtiene la información, ¿cómo lo hace? Se obtiene la información del punto de restauración anterior, es decir, del último respaldo válido que se haya sacado, y esto se confronta con la CBT. ¿Qué es la CBT? El Change Blocking Tracking. ¿Qué es esto? Es una funcionalidad del hipervisor que mantiene la información de los bloques repetidos que fueron transmitidos en el último respaldo. Compara estas dos informaciones, verifica la información o los paquetes de datos que estén iguales y esos ya no los vuelve a transmitir. Solo transmite los paquetes de datos que estén distintos. Es decir, si yo hago un proceso de respaldo incremental donde de por sí sé que solo voy a transmitir lo nuevo de la máquina virtual, ahora además de esto nuevo, también verifico si en esto nuevo hay paquetes idénticos del último respaldo que generé y tampoco ya los mando porque ya hay información en destino. Entonces solo saco lo nuevo de lo nuevo. ¿Sí? Y así hago el proceso de deduplicación mucho más eficiente, cumpliendo con su objetivo: mejoramiento, aliviamiento del canal de comunicación y también aliviamiento del espacio donde yo vaya a albergar la información de respaldo o vaya a gestionar la réplica. Y por otro lado, el data size. Aquí básicamente lo que se hace es la duplicación en destino. El job se ejecuta tal cual, no verifica nada de paquetes anteriores respecto al respaldo anterior, pero sí lo verifica ya cuando está en destino. ¿Cuándo aplico esto? Porque, por ejemplo, ustedes toman la decisión, dicen sí, o sea, yo necesito necesito que mi información esté respaldada lo más pronto posible. No necesito que, por más que sean segundos o milisegundos, esos me sirven a mí por la gestión de mi negocio, pero lo que necesito es que el respaldo ya esté en destino y en destino haga la deduplicación, pero ya me garantizo que el respaldo se generó y en el proceso de respaldo se hace ya cuando llega la información. A nivel de la compresión tengo de dos tipos, con pérdida de información y sin pérdida de información. Y ahí ustedes dirán, bueno, ¿y para qué me sirve información donde tengo pérdida? Pues hay escenarios efectivamente que la información es válida aun cuando tenga pérdida de información. Ahí tienen dos ejemplos ustedes, que es el audio y el video. Y esto es básicamente porque nuestros sentidos, con cierta pérdida de información, no son capaces de percibir esa pérdida, ¿sí? Hay ámbitos donde yo necesito que el audio esté legible, pero no necesito un nivel de calidad óptimo. Y de la misma forma el video. Puedo perder micropíxeles que si es que del video que yo tengo es legible, es visible, es audible, para mí es más que suficiente. Entonces es un método válido para estos tipos de información de yo puedo darme el lujo, digamos, de perder datos sin perder la información y la consistencia de la información como tal.
Y por el otro lado, pues obviamente hay información donde no puedo perder información, como por ejemplo son textos, datos estructurados que van a una base de datos estructurada o no. Sí, por ejemplo, un registro de un cliente donde yo pierdo un número de cédula, pues esa información ya no es íntegra. Los escenarios donde aplico la compresión. Básicamente está sugerido, recomendado que yo aplique en una réplica y respaldos que se haga vía WAM. ¿Por qué? Porque la compresión justamente está orientada a mejorar, a alivianar el canal de comunicación de toda esa carga de información que yo voy a enviar. Poco ancho de banda, y esto tal vez tenga relación con lo de arriba, pero no necesariamente. Yo incluso en mis intranets, a veces por las limitantes económicas, manejo un ancho de banda limitado. Entonces, estos son los escenarios donde yo también puedo aplicar compresión. Alta latencia. Ustedes saben que la alta latencia en los tiempos actuales básicamente se da por el movimiento de información a grandes distancias geográficas o a medianas distancias geográficas. Ahí es donde empieza a existir latencia. Pero no solo es la única forma de que yo tenga latencia. Puedo tener, como les decía, en mi intranet, medios de comunicación, equipos de comunicación que tal vez por presupuesto no los pude renovar. Tengo muchos saltos lógicos o físicos del origen donde yo saco el respaldo o hago la réplica al destino, y esto también me provoca alto nivel de latencia o mediano nivel de latencia, que es uno de los escenarios propensos a generar compresión de la información para aliviar el canal de comunicación. Hay que tomar en cuenta justamente que para la implementación de compresión tenemos que tener un escenario donde mantengamos buenos recursos de cómputo, especialmente de CPU, y para hacer esas mediciones, justamente como lo mostró Fer, incluso en el monitoreo, pues hay herramientas que me permiten pronosticar la capacidad que yo necesito para aplicar todas estas técnicas. Yendo más al condumio de las opciones que maneja Vina a nivel de compresión, tenemos estas 5 opciones. Básicamente, no, y ustedes van a ver ya en la presentación donde se ve las opciones de compresión en la herramienta como tal, None, cuando básicamente la compresión, y se recomienda cuando la compresión está gestionada por un medio especializado de almacenamiento y storage y respaldo, como puede ser un appliance de HP, un appliance de Dell, de los diferentes proveedores que hay. ¿Sí? Ahí se recomienda que se le deje la gestión a esa herramienta especializada de compresión. Deduct Friendly, básicamente lo que hace es una compresión a bajo nivel, es decir, el porcentaje de compresión es bajo, pero evitando que se haga uso alto de ciclos de CPU, es decir, evitando que la máquina donde está implementada la herramienta de solución, en este caso BIM, utilice altos ciclos de CPU y se sature, ¿sí? Esto es ideal cuando nosotros no tenemos muchos recursos, especialmente de cómputo, implementados en esas máquinas o en esas soluciones o en esas VMs. Óptimo. Y básicamente está recomendada por BIM, hace un balanceo entre el tamaño del archivo que hay que comprimir y los recursos que yo tengo de cómputo. Básicamente son algoritmos que me revisan cuál es el porcentaje óptimo de compresión, balanceando tanto la carga, el tamaño del almacenamiento, como los recursos que yo tengo. Y me lo hace ideal para que no sea, como les comentaba al inicio, no sea este proceso un cuello de botella que entorpezca la gestión de respaldo, de réplica y a su vez de los sistemas transaccionales que tal vez están pasando por el mismo canal, sin hacer un uso ineficiente de los recursos en función de la cantidad de información que hay que comprimir. Hive básicamente ya es un proceso especializado donde comprime en porcentaje el 10% más de un proceso de compresión óptima, pero a la vez está definido que utiliza 10 veces más los recursos de CPU que utilizaría en una opción óptima. Y el sprint, donde básicamente es el num plus ultra de la compresión, hace la mayor compresión posible, pero justamente como esta compresión está orientada a mayor uso de recursos, especialmente de CPU, se recomienda para infraestructuras y máquinas donde esté habilitado más de 6 núcleos. Veamos en BIM, como les decía, básicamente es una opción de dar check y de elegir el modo de compresión. Veamos dónde lo hacemos. Pues vamos a los jobs, donde tenemos definidos nuestros planes de backup. Verificamos donde esté la opción Edit, clic derecho en Edit, en el job que yo quiero implementar de duplicación.
¿sí? Se me abre otra pantalla donde yo tengo storage, ¿sí? Y como son procesos especializados, ¿sí? BIM no los pone de por sí o por default a la vista, sino que los pone en un botón que se llama Advanced. En Advanced nosotros abrimos Advanced, abrimos la viñeta de storage y ahí ustedes van a poder ver que tienen un clic para habilitar la deduplicación. ¿Sí? Ustedes con un clic habilitan la duplicación y ese job que involucra todas las máquinas que vayan a hacerse backup, pues ya van a generar con un proceso de duplicación en línea, desde el origen. ¿Sí? Por el otro lado, igual, si ustedes ven más abajo, hay las opciones para la compresión, donde están especificadas las 5 opciones de compresión que hemos detallado cómo se usan y las circunstancias que deben ser usadas. Pero este no es el único escenario. Acuérdense que hablábamos de qué pasa cuando tenemos soluciones de appliance. Pues bueno, en appliance nos vamos al destino donde está configurada este appliance. Por ejemplo, aquí yo tengo un store once, defino el origen donde va a ir esa información, ¿sí? Tengo igual un botón de avance y ahí también en la pantalla de storage tengo la opción de duplicación y compresión. En este caso, como les decía, si es que tenemos una herramienta especializada, la recomendación no mandatoria, la recomendación es deje que su herramienta utilice la forma de duplicación que él considere conveniente, tomando en cuenta, eso sí, el costo-beneficio que esto da, ¿no? Comprar una herramienta, un appliance especializado, pues en costo-beneficio, comparado con una herramienta de software como BIM, pues tiene unos costos y unos incrementos porcentuales. Y de la misma manera, pues verificamos la compresión y podemos ponerle en nivel óptima si es que el appliance que nosotros adquirimos no tiene esta característica. Por último, y para completar, unos consejos para la implementación y deduplicación. Básicamente, como ustedes vieron, analice la información a la que le va a aplicar deduplicación y compresión. Para unas circunstancias será mejor aplicar deduplicación, para otras no. Para unas circunstancias será mejor aplicar un ámbito de compresión mayor o menor. Determinar el medio, si es por hardware o por software. ¿Sí? Si es por hardware, pues yo ya hice una inversión y no es poca, ¿sí? Donde yo a ese instrumento, a ese elemento, le doy el privilegio o le doy la carga, la responsabilidad de hacer estas tareas y dejo a la herramienta que haga el proceso de backup como tal, ¿sí? Si es que así conviene. Dimensionar la capacidad de cómputo del servidor o appliance, como bien les dije, el proceso, especialmente el de compresión, al ser un proceso manejado con algoritmos especializados, utiliza una gran carga de cómputo, entonces es importante dimensionar esas capacidades y justamente estamos nosotros como empresas especialistas en eso para poderles ayudar y dar el sustento para que ustedes hagan una buena arquitectura, un buen diseño de sus soluciones, que sea un aval, un apoyo efectivo a su gestión tecnológica y no genere los cuellos de botella que por lo general por malos dimensionamientos o dimensionamientos no tomando en cuenta estas consideraciones tienden a perjudicar más que a beneficiar. Elegir el tipo en base a la capacidad de cómputo. Básicamente, ¿por dónde voy a transferir? Voy a transferir a una LAN, voy a transferir a una WAN, ¿sí? ¿Cuál es la capacidad de esas líneas de comunicación? En función de eso, pues yo defino si es que genero de duplicación en origen, genero de duplicación en destino, por ejemplo. Y elegir una solución basada en costo-beneficio. ¿Por qué? Porque básicamente, si es que ustedes empiezan a comparar costos, que básicamente no es el análisis de costos este webinar, pero los dejo en el aire como una de las definiciones que ustedes tienen que ver como más importantes para su organización. Recuerden que cuando vimos la continuidad del negocio, una de las características que involucraba el negocio es el costo, porque la implementación de una herramienta de respaldos o una herramienta de replicación maneja costos y ve involucrado costos, pues no es lo mismo manejar una herramienta, un appliance, un hardware especializado que me haga compresión y duplicación, que manejar una herramienta especializada que además de todo lo que hace, como es BIM, gestión de réplicas, gestión de backups, monitoreo, estadística, reportería, además me dé el aval de manejar estas dos características fundamentales para el manejo de mi información, como es de duplicación y compresión. Entonces, todos estos análisis son importantes al momento de definir y planificar una herramienta y una solución para la réplica y los respaldos.
Eso es todo en una pequeña pastilla y creo que ahí terminamos con Fernando con algo muy interesante que nos tenía que comentar bien en la nube. Fer, te Muchas doy el paso. gracias. Sí, muchas gracias, Robert. Muy interesante toda esa información, bastante completa. Y nuevamente te agradecemos por toda esa importante y valiosa información que nos has podido compartir el día de hoy. Antes de pasar a Fernando, me gustaría saber las opiniones ahorita de nuestros asistentes, si tienen ya preguntas, si tienen alguna duda, porque podríamos pasar directamente ya a la parte de asesoría en vivo. Así también les damos un espacio a ustedes, nuestros asistentes, a que nos comenten o nos pregunten, aprovechando a nuestros dos expertos de TI, qué cosas les gustaría resolver, qué temas les está pasando ahorita en sus ambientes o están pensando atender o resolver en sus empresas y que podamos nosotros poder ayudarlos en este momento con alguna respuesta a sus inquietudes. Bueno, a nuestros expertos, a Roberto y a Fernando, les voy a hacer una consulta que nos habían hecho entre nuestros formularios de registro para este webinar. Y uno de esos es, y se la hago abierta a Roberto y a Fernando, a ver cuál de los dos puede ayudar. ¿Cuáles serían los protocolos para un correcto respaldo de datos? No sé, Roberto, Fernando, ¿cuál de ustedes nos podría ayudar? No sé si quieres tú, Roberto, comenzar o comienzo yo. Dale tú, Roberto. Dele, Fer, dele. Yo le complemento. Perfecto. Entonces vamos con Fernando. Yo voy a prender la cámara para que me conozcan. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Miren, eh, no hay un protocolo 100%. O sea, el tema de hacer un respaldo de las máquinas virtuales o réplica de las máquinas virtuales depende mucho de la empresa. La empresa tiene que decirnos, por lo general, miren, estas aplicaciones las quiero proteger de esta manera, quiero hacerlo de esta manera, más o menos, ¿no? Por supuesto, dentro ya de la herramienta en sí, hay ayudas, digamos, donde podemos utilizar para mejorar ese tema. Por lo general, se hacen backups cada 24 horas. Ahora en las herramientas nuevas de BIM te permiten hacer en esa misma configuración de la política, te permite hacer temas de retención. Entonces tenemos que decidir cuál es tu política de retención, si va a ser GFS, si va a ser sencilla, si va a ser mensual, si va a ser anual, si va a ser trimestral. Ahí justamente viene lo que queríamos, pues lo que queríamos hacer con ustedes y lo que hacemos generalmente con nuestros clientes, que es un tema de asesoría. No es solo de venderles la herramienta y ya, sino realmente es sentarnos con ustedes y generar esa correcta configuración de las políticas para que cumpla con los requerimientos de la empresa. Eso con backups, con réplicas es un poco más distinto, porque dices tú, ok, mi máquina virtual tienen que estar replicadas cada 4 horas, cada 6 horas. Ahí viene justo lo que hablaba Roberto, el tema de RPO y RTO. ¿Cuál es tu RTO? ¿Cuál es tu RPO esperado para poder cumplir con esos tiempos que tú me estás pidiendo? Hay temas a nivel de conexiones, de infraestructura, de comunicaciones, que va a depender de eso también el costo, que quizás la infraestructura que tenemos que usar va a subir o no. A menos la red específicamente es donde yo normalmente encuentro temas de costos porque dicen, yo quiero tener un RPO, perdón, de 30 minutos. Ok, hagamos de 30 minutos, la herramienta lo va a poder soportar como software, pero tú estás a nivel de redes preparado para soportar esos 30 minutos. ¿Qué requerimos a nivel de redes de comunicaciones para poder cumplir esos 30 minutos? Ahí es donde también tenemos que apoyar, obviamente, con el conocimiento de, por ejemplo, de Virtualité y de herramientas y calculadoras que todos tenemos a la mano para poder ayudarte con un aproximado. Mejores prácticas, obviamente, si yo tengo aplicaciones, respaldar las aplicaciones dentro de lo que es BIM,
tú generas un respaldo de Macintosh y aplicación. Entonces, si tengo una aplicación, obviamente hacer este tema de aplicación también. Entonces, eso sería más o menos lo que considero yo y he visto que sucede. José, yo quisiera complementar algo justo en función de lo que dijo Fer. Claro, Y es justamente, sí, como bien dice Fer, no hay un protocolo, pero yo sí diría, hay una directriz. Y la directriz es como les comentaba, y por eso es el tema de la presentación y el inicio, es péguese, péguese a la estrategia de continuidad del negocio que demanda su organización. Esa es la directriz base para implementar cualquier plan de respaldo y cualquier plan de replicación. Ahí, ahí ustedes van a encontrar la base fundamental, incluso para definir costos, ¿sí? Para definir un sustento de su análisis técnico, ¿sí? Porque justamente esto está orientado no solo a implementar la herramienta, está orientado a implementar toda una infraestructura que debe estar al punto cuando ustedes la necesitan. Entonces, tal vez con un plan de respaldos para una organización sea suficiente y necesario. Tal vez los respaldos por sí y per se no son suficientes para una organización que necesita mantener la actividad de su negocio, pero en segundos, ¿sí? Yo recuerdo un estudio hace años que decía que para un banco estar 5 minutos fuera de línea representaba sobre las $100,000 de pérdida. Y estoy hablando de un banco nacional. Entonces, esos son los ámbitos. Enfóquense en su línea de negocio y en función de eso vean cuál es el ámbito de RTO y RPO que es sustentable para su negocio mantener. perfecto, perfecto. Muchísimas gracias, Roberto. Ahora, paso a la siguiente pregunta y nuevamente a cualquiera de los dos, Fernando o Roberto. En primera instancia, agradecer a Víctor Poraño por su pregunta. Dice, buenas tardes, ¿se puede con BIM respaldar un servidor en tiempo real en otro sitio? Y si el... Sí, básicamente, al hablar de tiempo real, sí, en tiempo real, Ujú. básicamente yo estaría especificando un plan de réplica, ¿no? Y con BIM es efectivamente solucionable el tema, es aplicable el tema, y en tiempo real solo lo que tienes que ver es qué tipo de información es la que vas a replicar, qué características tiene la información y cuál es el ámbito o el ciclo de vida que esta información debe ser replicada, si es que debe ser replicada, qué sé yo, se me ocurre, cada 10 minutos, cada 5 minutos, cada 20 segundos. Y en un ámbito de disaster recovery, justamente ese es el motivo del disaster recovery, ¿no? Tener la funcionalidad, ¿sí? Y tener la herramienta automatizable para que cuando el sitio caiga, el sitio principal caiga, el sitio secundario se levante a partir de las alertas que identifican que el sitio principal salió. Y es perfectamente configurable con BIM. Por ende, el backup funcionaría en el otro sitio con toda normalidad. Si está bien configurado, claro está. Sí, esa es la idea, básicamente, que funcione, el sitio alterno funcione con toda la información del sitio primario con normalidad, obviamente realizando los apuntamientos ya a nivel de red, configuraciones que haya que hacerlas, apuntamiento al sitio web que se necesita en producción para que ya la información y el sistema informático como tal funcionen como si no hubiera pasado nada en realidad, ¿no? Perfecto, perfecto. Listo, tengo otra pregunta también de uno de nuestros asistentes. Nuevamente se la abro a Roberto y a Fernando para ver quién nos puede ayudar. Dice, buenas tardes. Cuando se tiene un backup con BIM de un equipo físico y sufrió un incidente, por ejemplo, se dañó el disco duro, ¿cómo restauro esta máquina física con BIM? A ver si lo tomo yo, ya que yo me la parte de los agentes. Perfecto. Entonces, miren, con BIM, el respaldo que tú haces al ambiente físico o al agente físico a través de una imagen. Entonces, tomaste una copia básicamente de todo el equipo. De ahí, dentro de la misma consola de BIM o dentro del mismo agente, dependiendo del caso, tú generas un ISO booteable. Y ese ISO booteable te permite, obviamente, bootearlo. Los chicos técnicos van a entender qué es bootear. A través de un USB, por ejemplo, levantas y te va a dar ciertos servicios. Y uno de los servicios va a ser, obviamente, apuntar en dónde está hecho el backup de esa máquina.
a rato obviamente de mapear, digamos, el backup en donde está realizado, lo que haces es traerte el backup y te hace la recuperación de toda la máquina, tal cual estuvo hecho el backup último. Puede suceder que en algunos casos de algunos servidores específicos tenga la necesidad de capaz de inyectar algún tipo de driver específico, quizás a nivel de disco, a nivel de red, y eso lo puedes tú hacer al momento de generar el ISO. Por eso, por lo general, cuando empezamos a trabajar con temas de backups físicos, la primera tarea que solemos hacer es el de hacer el respaldo hacia que la creación de la ISO antes de cualquier cosa. Después de eso, lo puedes levantar. Lo importante de esa ISO es que te va a permitir hacer el tema de Bare Metal Restore también, el poder respaldarlo o recuperarlo en cualquier equipo. Ok, perfecto, perfecto, perfecto. Listo, por favor, les invito a que sigan haciendo preguntas, están súper interesantes y si desean podemos seguirlas respondiendo. Recuerden que este webinar ha sido organizado por ustedes y para ustedes. Al ser ustedes los organizadores, dependemos justamente de sus consultas para poder seguir asesorándoles, apoyándoles en este momento, aprovechando que tenemos estos dos expertos en línea disponibles para ustedes. Bueno, mientras van formulando sus preguntas, nuevamente les he compartido el enlace de la encuesta en línea. Es una encuesta de satisfacción que esperamos nos puedan ayudar respondiendo. Nuestro afán es seguir mejorando la calidad de nuestros webinars de aquí a futuro, para siempre poder llegar a ustedes con contenido de calidad, con temas de interés para ustedes y sus organizaciones y que les pueda servir en el desarrollo de sus actividades. Y vamos a esperar un minutito más si es que alguien más desea hacer una pregunta. Recuerden que si desean podemos habilitar el micrófono para que puedan formular su pregunta en el caso de que sea algo compleja. También les recuerdo que si es que tienen alguna pregunta un poco más, más bien diría bastante específica o compleja, que no desean compartir con todos nosotros, o más bien con todos los asistentes, como empresa nosotros estamos disponibles para ayudarles atendiendo esa pregunta. Entonces voy a compartir nuestro correo electrónico de información. Este correo lo gestiono yo y cualquier pregunta será atendida con la reserva del caso para poder procesarla únicamente con nuestros especialistas. Ahí les comparto, nuestro correo es info@onepoint-mediocorp.com para cualquier inquietud más especial, más puntual que puedan tener, ¿de acuerdo? Vamos viendo si es que tienen alguna pregunta. No se olviden ir llenando la encuesta para poder acceder a nuestro sorteo que vamos a tener el día de hoy, ¿de acuerdo? Sí, no se preocupen, no. Si que activan el micrófono, no tienen que activar la cámara, solo el micrófono. No. Son Sí. nosotros que estamos en la cámara. Sí, no se preocupen. Si hay despeinados, no hay problema, solo con audio nomás nos podemos comunicar. Ahorita leí una pregunta de Freddy. Si quieres leerle en altavoz la nueva pregunta de Freddy. Esa me parece que fue la que respondimos un momento. Déjame un momento. Ahorita hay una nueva. Perfecto. Listo, te la leo entonces. Sí, para que ¿Esa todos la imagen se puede montar en una máquina virtual para restaurar solo un directorio? Me imagino que hace referencia a la pregunta anterior. Sí, oye, el BIM hizo una funcionalidad en la versión 10 que se llama Instant VM Recovery hacia vMotor Hyper-V y se puede levantar como máquina virtual el backup, ¿no? Así, el backup se levanta dentro de los hipervisores, levanta obviamente la máquina virtual y podría hacer eso. Pero la realidad es que no sería necesario. Y dentro de la gente, como tiene todas las funcionalidades de recuperación de BIM, lo que hace es hacer un explorer de archivos. Y solo vas al explorer de archivos, levantas desde el backup el explorador de archivos y recuperas el directorio. Entonces no habría necesidad de levantarlo como máquina virtual. Es una funcionalidad, sí, pero no es necesario hacer eso, sino solo directamente con el explorador de archivos, levantas la máquina, levantas el backup y recuperas el archivo, el directorio que necesitas. Es mucho más Perfecto, rápido. perfecto. Perfecto, espero Freddy haya servido esta respuesta y si tienes alguna repregunta, estamos abiertos. Que muchas gracias, dice. Encantado, Freddy. ¿Alguien más
sino para ir pasando al sorteo. No se olviden de participar, estamos apoyando a los restaurantes, obviamente, del país con la iniciativa de Salvemos Restaurantes EC. La idea es de que el ganador pueda tener una tarjeta de regalo que le permite ir a hacer un consumo en el restaurante de su elección. Por favor, si tienen alguna pregunta adicional. Bueno, mientras tanto, quiero comentarles un tema importante. Nosotros hace poco participamos en un análisis de una investigación realizada a empresas ecuatorianas sobre el estado y realidad de la infraestructura tecnológica en Ecuador en el 2020. En ella, una de las cosas que pudimos observar es que 3 de cada 10 organizaciones tienen un riesgo alto de pérdida de datos, ya que tienen menos del 75% de su información respaldada. Y aproximadamente un 15% de empresas de este nivel de empresas grandes, sobre todo, grandes y medianas, no cuentan con soluciones formales de respaldo, lo cual está poniendo en riesgo y pone en riesgo el activo más importante de las organizaciones, que hoy por hoy es la información. Por experiencia hemos visto cómo con el pasar de los años la cantidad de data que generamos como individuos es cada vez mayor, y este caso sin duda alguna se aplica para las organizaciones. La tasa de crecimiento que vemos en cuanto al almacenamiento de datos prevé un incremento de más del 60% a nivel mundial, por lo que el volumen de información disponible y respaldada de las organizaciones, en este caso ecuatorianas, se verá también afectado. Obviamente va a crecer, lo cual se considera a futuro una mayor inversión por parte de las organizaciones modernas en soluciones de réplica, respaldo y almacenamiento de datos. Esto va a generar un gran desafío, sin duda alguna, en términos de seguridad ante robo de información, de pérdida de datos, daño de la información, falta de visibilidad, temas de almacenamiento como tal, dónde alojo toda esa información, la gestión de esa data, tener la disponibilidad para cuando realmente la necesito, poder controlarla, y bueno, entre otros más. Solucionado todo lo antes mencionado, el objetivo principal es tener la disponibilidad de la información. Y es por estas razones que es necesario que las empresas y las organizaciones se pongan al día frente a este desafío apoyándose en sistemas de disponibilidad que les permita mitigar los riesgos en la mayor medida posible y a su vez gestionar integralmente la data y almacenarla de forma eficiente por el beneficio del negocio. Es importante entender que uno de los activos más importantes de toda organización es la información, que día a día generan sus colaboradores, sus sistemas y obviamente el mercado con el que trabajan. Esto como ustedes bien saben, se convierte en el know-how de la organización, que llega a valer millones de dólares en muchos casos. Y es responsabilidad de las áreas de tecnología, las áreas de TI, ser los protectores de esta información. Ustedes son los custodios, y si tenemos aquí gente de, obviamente, de TI, ustedes son los custodios de esta información, son los protectores del know-how, de los millones de dólares que vale la información de su organización. Así que recomendamos que para la selección de soluciones de almacenamiento, siempre considerar factores como la escalabilidad, muy importante, y lo mismo la flexibilidad. E incluso pensar en esquemas híbridos, donde el almacenamiento sea compartido también en una nube pública, si es que es necesario, para hacer frente así al crecimiento en los volúmenes de datos que se están dando y se van a seguir dando con el pasar de los años, como mencionaba anteriormente. Así que por el momento esperamos haber podido entregar un poco de información y experiencia de parte de nuestros expertos del día de hoy y que eso les pueda servir en sus organizaciones. Así que como Virtualité, PIN y Licencias Online estamos para servirles, no duda que puedan tener. Agradecemos una vez más a todos nuestros asistentes y a las organizaciones de talla mundial que han hecho posible este evento, específicamente a nuestros amigos en BIM y Licencias Online. Hasta una próxima ocasión. Que todos tengan una excelente noche. Recuerden mantenerse en casa, eviten salir y cuídense mucho, por favor. Y esperamos poder verlos nuevamente en otro webinar, en otro evento con nosotros. Una excelente noche. Y gracias a todos, a nuestros expertos también. Muchas gracias. Listo. Gracias a todos por su participación. Buena tarde.